vamos a ver una nueva clase y lo que quería ver hoy es algo completamente diferente con lo que no hemos trabajado hasta ahora. No es una herramienta como tal, no es una herramienta de las que tenemos aquí en el lateral. Sería más bien un ajuste, ¿de acuerdo? Lo que pasa que, bueno, son ajustes bastante vistosos y lo vamos a dividir en dos clases. Vamos a ver primero lo más así habitual de los ajustes de filtros y luego después haremos otra clase de filtros, ¿de acuerdo? Entonces, para ello vamos a abrir una nueva imagen, por ejemplo, me da igual, realmente da lo mismo la imagen que abra. Vamos a coger la del león, como siempre vamos a hacer una copia de la capa fondo y vamos a aplicarle a esta capa nueva, le vamos a aplicar un filtro. Bien, ¿qué es un filtro? Un filtro, antes de aplicar, os cuento un poquito por encima lo que es. Sería un ajuste configurable que yo le puedo hacer o bien a toda la capa o bien el área que yo tenga seleccionada previamente. ¿De acuerdo? Eh, en algún caso voy a conseguir efectos más o menos usables, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Y en otros, pues bueno, son filtros un poco más artísticos, menos convencionales o más atrevidos, si queréis, ¿de acuerdo? Bueno, lo mejor es que vayamos viéndolos, entonces voy a utilizar una vez, no hace falta seleccionar nada, voy a hacerlo sobre toda la capa, entonces me voy a la ventana de filtro que tenemos arriba, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí una serie de filtros en la parte de abajo, tenemos una serie de un grupo de filtros, pero yo no voy a trabajar en esta primera clase, no voy a trabajar con esto, sino que voy a entrar directamente a la galería de filtros, ¿de acuerdo? Aquí, galería de filtros. Y entonces me aparecen, vamos a ponerlo así, me aparece la imagen que tenía antes y a ver, no pensemos que de repente toda la barra de herramientas se nos ha ido, porque lo que yo estoy viendo aquí es una previsualización para poder configurar o aplicar el filtro adecuado, ¿vale? Aquí a la derecha tenemos una serie de carpetas que son no es otra cosa que los grupos de filtros están agrupados. Entonces tengo aquí artístico, bosquejar, distorsionar, estilizar, textura o trazos de pincel. Bueno, si yo abro cualquiera de ellos, por ejemplo distorsionar, pues tengo tres filtros posibles. Si yo le digo textura, tengo seis. Si yo le digo aquí selecciono o abro el de trazos de pincel, tengo 8 filtros, ¿vale? Y luego en cada uno de ellos, cuando yo por ejemplo abro artístico y tengo más, ¿vale? 3 por 4, 3 por 5, 15 filtros, pues luego aparte tengo las posibles configuraciones que yo puedo hacer de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? En cualquier caso, si yo por ejemplo me cojo el primero, que se llama bordes añadidos, lo que hago es al seleccionarlo veo una previsualización de lo que yo voy a hacer, ¿de acuerdo? Y luego le puedo ir variando los ajustes, en este caso sería un grosor de borde, más o menos, y voy viendo sobre la marcha cómo va quedando el ajuste del filtro, ¿de acuerdo? Imaginaros que quiero esto, bueno, pues una vez si me gusta le doy a OK y si no me gusta le doy a cancelar, ¿vale? Antes de nada, si yo quiero visualizar, en vez de toda la foto entera, quiero visualizar una zona, nos vamos a ir a la esquina inferior izquierda y tenemos aquí un más, un menos y tenemos un desplegable que ahora pone 100%, que yo si despliego pues me pone 6%, 25%, encajar en vista, encajar en pantalla. Bueno, esto no es otra cosa que un zoom, ¿vale? Lo puedo ajustar con el más, ¿vale? Con el más me voy acercando o con el menos me voy alejando. Que le digo encajar en vista, pues lo tenemos como lo teníamos antes, ¿de acuerdo? Si le digo encajar en pantalla me lo va a hacer más grande pero sin que se salga, etcétera, etcétera. Sí que deciros que los filtros no se suman, ¿vale? Es decir, yo tengo aquí ahora mismo seleccionado un borde añadido y si le digo esponja, esto no es un filtro que se ha hecho sobre el borde añadido, sino que sería como darle a cancelar y luego darle a esponja, ¿de acuerdo? Si yo estando en un filtro de esponja le digo resplandor de neón, sería un filtro sobre el original, no sobre el esponja, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a darle, imaginaros, vamos a darle a OK
Y entonces vemos que mi imagen ha cambiado radicalmente, ¿vale? Este de neón, pues es uno de los que yo os comentaba al principio, que son de los, yo les llamo atrevidos, ¿no? Es decir, bueno, pues ya sé que alguno me preguntará, oye, ¿y esto para qué se usa? Bueno, pues se usa para hacer esto. Quiero decir que el uso ya no lo sé, porque yo no sé el día de mañana cada uno de vosotros en qué sector va a trabajar o qué tipo de trabajos va a hacer, ¿vale? Pero bueno, simplemente lo que hay que hacer es ir conociendo los filtros y luego ya veremos a ver si los usamos o no. No tenemos obligación de usarlo, ¿sí? Bueno, si nos vamos a nuestro panel de capas, vemos que la capa, que le vamos a llamar, se llama fondo copia, la voy a cambiar de nombre y le vamos a llamar filtro neón, que es el que he aplicado. Bueno, pues veo que ha cambiado toda la capa, pero la que tengo debajo es nuestro fondo famoso que siempre tenemos ahí por si acaso, ¿de acuerdo? Pero sí que deciros que, bueno, mantenemos el fondo porque realmente he hecho una copia, pero los filtros es un método no destructivo, o sea, perdón, no es un método no destructivo, o lo que es lo mismo, es un método de no reversible, irreversible, de forma que si yo en vez de tener el fondo copiado, no lo hubiese tenido copiado y guardo, ya no podría recuperarlo nunca más. Tendría que ir a buscar la foto otra vez a internet, que es de donde la saqué. Ahora bien, si la foto es una foto personal que yo hice en un, no sé, en el zoo o en un safari, yo qué sé, ya que es un león, pues me hubiese quedado sin foto. Tendría que irme otra vez allí a hacer la misma foto, que es imposible. Así que hay que tener cuidado y siempre tener una copia, ¿vale? Yo soy partidario de que cada vez que vaya a hacer otro filtro, pues hago una copia del fondo y sobre esa copia le aplico el filtro. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ponernos, le pongo ahí arriba, me voy a la capa correspondiente, otra vez me voy a la galería de filtros, me aparece lo mismo que antes y le digo, mira, ahora quiero, pues no sé, por ejemplo, dentro de la opción de estilizar tenemos otro filtro de los atrevidos, de los artísticos, por decirlo de alguna forma, que yo podré, bueno, configurar en este caso la anchura del borde, el brillo, el suavizado, digamos que cada brillo tiene unas configuraciones peculiares, ¿de acuerdo? Bien, le decimos OK. Ya tenemos una capa con un filtro aplicado. Le vamos a llamar... Este no recuerdo cómo se llamaba. Bordes añadidos. No, bordes añadidos no era. A ver, filtro... ¿cómo se llamaba? Bordes resplandecientes. Eso es. Cancelamos. Bordes, pues vamos a ponerle aquí bordes resplandecientes. Vale, perfecto. Vamos a hacer otra copia del fondo. Y a esa copia se la vamos a poner arriba porque os quiero explicar una cosita. Bien, lo primero, si yo quiero solamente aplicar un filtro a una zona de mi imagen, tengo varias opciones. La primera es hacer una selección, ¿de acuerdo? Y sobre la selección activa, ¿vale? Veis que he hecho un marco elíptico, una selección de marco elíptica. Y entonces, una vez que está la selección activa, me voy a filtro, le digo que quiero abrir la galería de filtros, como antes. Y lo que voy a hacer es decirle que quiero, por ejemplo, bosquejar o papel húmedo, ¿vale? Voy a ponerlo así un poquito para que se vea más todavía el filtro aplicado. Ok. Como veis, si yo ahora le doy a control D, veis que efectivamente solamente se ha aplicado el filtro en una zona de nuestra imagen. ¿Qué zona? La que yo he seleccionado previamente. Esta es una opción. ¿Otra opción cuál es? Bueno, pues voy a coger esta capa, la voy a desactivar. Otra opción sería en la capa, me pongo primero en la capa, en la que yo ya he aplicado un filtro, crear una máscara. Y entonces, una vez que he creado la máscara, ya sabéis cómo lo que viene después. Coger el pincel y con el color negro lo que voy a hacer es descubrir lo que hay detrás, ¿vale? En este caso lo que hay detrás no es otra cosa que, que lo que sería el filtro de neón. Si yo desactivo el filtro de neón, lo que estoy viendo es el original, ¿vale? Esto es algo así como decir que solamente estoy aplicando el filtro en una zona del dibujo. Es lo que he hecho antes seleccionando, pero ahora lo estoy haciendo con el pincel negro a través de una máscara. ¿Diferencia? Pues hombre, que esto siempre lo podré recuperar o lo podré configurar de una forma, pues ya sabéis cómo funciona la máscara. Si estamos ya casi, iba a decir cansado de utilizarla, ¿no? Porque si nos gusta lo que hacemos, no nos cansamos, ¿no? Yo por lo menos. O bueno, si me canso lo llevo mejor que cuando no me gusta lo que hago. Bueno, lo bueno que tiene la máscara, ya sabéis,
es que si yo cambio del negro al blanco, lo que hago es que en vez de mostrar, mostrar lo que hay detrás, lo que hago es ocultarlo. Entonces cambio de color al blanco, cambia, que no había cambiado, eso es. Y entonces podemos ocultar lo que hay detrás y entonces mostramos de nuevo la parte de la capa. Aquí, ¿vale? Es decir, ¿qué es mejor? ¿Trabajar con una selección? ¿Trabajar con una máscara? La diferencia es que si yo la máscara la elimino, sigo teniendo mi capa con el borde aplicado sin tocar, intacta. De esta otra forma que he hecho antes, una selección previa, aquí lo único que se me ocurre que podemos hacer, si no lo he guardado todavía, es con el pincel de historia, a ver, vamos a ponerse la capa, que si no, no hacemos nada. Con el pincel de historia, recuperar. Pero claro, repito, si no lo hemos guardado, porque si yo le doy a control S o archivo guardar, o al guardar como, esto que estoy haciendo ahora, que es recuperar algún paso de los de atrás, ¿vale? Pincel de historia, ya no lo podría utilizar. ¿De acuerdo? Yo siempre soy partidario, los que estáis conmigo en clase, ya me conocéis un poquito, o por lo menos conocéis la forma en la que trabajo, y sabéis que yo soy partidario de trabajar con máscaras. Me gusta mucho, es un método no destructivo, pero bueno, luego cada uno va a elegir lo que quiere hacer en cada momento. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué me queda por deciros? Bueno, pues sobre todo que le echéis un vistazo a la galería de filtros, ¿vale? Esperaros que me he colado. Control Z. Sí que deciros que aquí vemos que pone galería de filtros y galería de filtros. ¿Lo veis? Mira, ya de paso me he equivocado, pero mira, viene bien, porque si yo le doy a la primera galería de filtro de aquí, lo que hace es repetirme el último filtro que yo he aplicado, ¿vale? Si quiero crear otro filtro o quiero aplicar otro filtro, me abro la galería de filtros y voy modificándolo, ¿de acuerdo? Me gustaría que cuando veáis este vídeo, cuando veamos esto en clase, pues que le echéis un vistazo a todas las posibilidades con diferentes configuraciones que me ofrece Photoshop. Hay algunos que son realmente interesantes. Por ejemplo, este de distorsionar, este que se llama cristal, viene genial cuando yo lo que quiero es conseguir que una imagen parezca que está detrás de un cristal, ¿vale? Puedo configurar que la distorsión sea leve o puedo configurar que la distorsión sea mucho mayor. Esto es de las típicas cosas que si no lo hago a través de un filtro es muy elaborado, es muy laborioso tener que hacerlo con otra herramienta. ¿De acuerdo? Y además el efecto que genera está muy conseguido. Por lo menos desde mi punto de vista. ¿De acuerdo? Bueno, pues como siempre, os invito a que practiquéis, que toqueteéis, que juguéis con los diferentes filtros que me ofrece Photoshop y no quiero ser pesado, pero sí que os digo que siempre aseguraros que vuestro fondo está intacto, ¿vale? Y que cada vez que hagáis un filtro, hagáis una copia, ¿vale? Hay una cosita, se me olvidaba. Os he comentado, voy a coger el filtro de bordes resplandecientes, lo voy a poner arriba, vale. Os he comentado que cuando aplicamos un filtro eh, sobre una capa que no tiene nada aplicado, o aplicamos uno o aplicamos otro, es decir, no se van sumando. Pero lo que sí que puedo hacer es que a una capa a la que yo ya he aplicado un filtro, si le aplico otro, ¿de acuerdo? Sí que se van a sumar, ¿de acuerdo? Yo aquí, por ejemplo, estoy viendo, vamos a ver, artístico, yo aquí estoy viendo la base de bordes resplandecientes a la que además le he aplicado los bordes añadidos, ¿vale? Lo que pasa es que no lo puedo hacer seguido. Si yo quiero una capa que tenga el borde añadido más resplandor de neón, primero le pongo el borde añadido, le doy a OK y luego vuelvo a abrir los filtros y le digo resplandor de neón y vuelvo a decirle OK. No lo puedo hacer de golpe directamente. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esta es va a ser una clase cortita, tampoco tiene demasiado que contaros, solamente que, bueno, hay muchos filtros y os digo que algunos se usan más que otros, dependiendo un poco lo que queramos obtener, ¿de acuerdo? Pero ahí ya sois vosotros los que tenéis que ir descubriendo no solamente el filtro, sino la configuración, porque dependiendo de la configuración que utilicemos, pueden variar bastante el resultado, ¿de acuerdo? Muy bien, pues venga, nos vemos en la siguiente clase que seguiremos avanzando en el tema de los filtros. Muchas gracias y hasta pronto.